Nuestro tema del día de hoy lo he titulado Las lecciones o la lección de un reprobado. Voy a invitar a que abramos en nuestras Biblias en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 4. Vamos a hablar, si tienen su celular, lo pueden buscar en su celular, que yo también voy a hacer uso de ella. Vamos a hablar de un rey poderoso en su época. Su nombre es un poco conocido. De hecho, al día de hoy, no conozco a nadie que se llame igual. Muchos se llaman David, muchos se llaman Moisés, muchos se llaman Jesús o Daniel respectivamente. Pero el nombre de este rey, casi nadie lo conoce. Yo no sé si algunos de ustedes lo conocen. Para los que no son cristianos, pues mucho menos lo conocen. Para algunos que somos cristianos, su nombre a veces batallamos para pronunciar. Por eso lo vamos a llamar Nabucodonosor. Si algunos de ustedes quieren cambiarle el nombre a sus hijos, pónganle el nombre de Nabucodonosor. Es un nombre bonito. Vamos a hablar del rey Nabucodonosor. Ustedes conocen la historia. No vamos a hablar de profecía porque no es mi tema en el día de hoy. Y eso es lo más interesante de la Biblia, si ustedes se dan cuenta, que podemos sacar diferentes lecciones. El libro de Daniel es un libro profético, pero también el día de hoy vamos a aprender lecciones de este monarca. Aunque fue reprobado, y en su desaprobación nos enseñan lecciones que nosotros podemos fallar de la misma manera. Me estoy refiriendo en la época, en el año 600 a 605 antes de Cristo. Ustedes conocen la historia. Nabucodonosor sitió a Jerusalén. Dice la Biblia que se trajo a un grupo de muchachos inteligentes, jóvenes, a su palacio. Si ustedes leen en Segunda de Reyes 24:14, menciona lo siguiente, que se trajo aproximadamente 10,000 cautivos, 10,000 hombres de guerra y artesanos y herreros. Y llama mi atención que dentro de esa multitud solamente 4 jóvenes sobresalen. No sé si yo estuviera dentro de esa multitud, Gabino Jiménez por ahí se hubiera mencionado. Qué bueno sería, ¿no creen? Pero solamente 4 sobresalen. Conocemos la historia. Daniel y sus amigos tenían su nombre. ¿Recuerdan su nombre? ¿Cómo se llamaban? No, hermano Renton. Exactamente, eso eran sus nombres verdaderos. Cuando llegan a Babilonia, por supuesto que les cambian el nombre, que fue la que mencionó el hermano. Sus nombres correctos, Ananías, le pusieron Sadrach, a Misael, Mesac, Azarías, Abednego. Daniel 1, 6 y 7, ustedes lo pueden encontrar. Pero les cambiaron el nombre. A Daniel le pusieron Belsasar. Ustedes saben que en la Biblia cada nombre tiene un significado. A Daniel significa Dios es mi juez. Cuando llegan a Babilonia, pues Nabucodonosor dice, ¿sabes qué? Tu Dios no será más Jehová. Ahora va a ser tu nombre Belsasar, como el nombre de mi Dios. Los babilonios o Nabucodonosor tenían un Dios, por supuesto, y bajo ese nombre iba simbolizado el nombre de Belsasar. ¿Se dan ustedes cuenta, hermanos, cómo Dios cubre toda la tierra? Para dar un mensaje al rey, trajo a este grupo, pero de ese grupo 4 sobresalen. Allá en Jerusalén, los que quedaron, Dios dejó allá un profeta. Ustedes recuerdan el nombre del profeta, Jeremías.
para darle un mensaje a los campos de Babilonia, se quedó Ezequiel, ¿verdad? Pero ¿qué necesidad tenía Dios de darle un mensaje al rey? Es que Dios se preocupa por todos los seres humanos, no importa quiénes sean, se preocupa por todos los países del mundo. Qué grande es Dios, ¿no? Por eso, si tuviésemos que resumir la Biblia en una sola palabra, sería amor. Porque en toda la Biblia podemos ver que Dios se preocupa por cada uno de sus hijos. No importa quién usted sea, por el hermano que está sufriendo, que dice la hermana está en coma, Dios se preocupa. Pero si está sufriendo el hermano, no es culpa de Dios, es culpa del pecado. Si puedo conquistar la cabeza, puedo conquistar a los que están detrás. Daniel decide no caer en pecado. La Biblia dice que decidió no contaminarse con la comida del rey. Pero si nos ponemos a reflexionar, en realidad Daniel ya desde niño tenía, me imagino, no sé, costumbre de no pecar, de no caer en pecado. ¿Y cuál era el problema? La comida. Hermanos, comer no es pecado. Si me invitan a comer, no es pecado que ustedes me inviten a comer, ¿verdad? Pero el problema era de que la comida era dedicado a los ídolos. Y la cultura babilónica era que si yo tomo comida que fue dedicado a ídolos, era participar de ese culto. Y por lo tanto, seguramente Dios no le agrada. Y Daniel lo tenía bien marcado en su vida eso. Por lo tanto, decidió no contaminarse. Y no solamente él, sino junto con sus 4 amigos. Dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y como dijo la reina Esther, si perezco, que perezca. Es decir, no importa lo que pueda pasarme, pero no voy a participar de ese acto. Dios bendice a sus hijos siempre cuando toman resoluciones seguras y decididas. No es como cuando alguien dice, es que lo voy a pensar. ¿Qué va a pasar si no trabajo el sábado? Porque tengo que pagar la renta, tengo que pagar la luz, tengo que mantener a mi familia. O hacer cosas, pensar sin estar seguro. Mis hermanos, tener fe es estar seguro lo que uno quiere, hace o desea. La mente de Daniel no funciona estar pensando, a ver qué va a pasar. A ver si me dan chance, lo hago. A ver si me dan permiso. Si ustedes se dan cuenta, Daniel 1:8, Daniel ya había decidido, había tomado la resolución final. Y en el versículo 9, Daniel 1:9, ya Dios actúa. Dios va a actuar cuando sus hijos toman resoluciones seguras y decididas. Imagínense ustedes con ese acto o con esa decisión que Daniel hizo. Por lógica y por ley, los que estaban con él, principalmente el que estaba dirigiendo todo ese acto, seguramente se sorprendió. Daniel pudo dar un mensaje con esa actitud. Entonces, ¿qué sucede después? Hay un problema, el problema es la comida. Daniel hace un trato con el encargado y le dice, ¿sabes qué? Hagamos un trato. Pruébenos durante 10 días. Si en 10 días no miras ninguna diferencia en nosotros, entonces yo y mis amigos estamos decididos
a desobedecer a Dios. Oye, hermanos, ustedes pónganse a pensar. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando tienen problemas como en este caso, nuestra iglesia ha sufrido diferentes casos anteriores, pero es muy bueno comprometerse con Dios. Eso fue lo que sucedió aquí. Daniel dice, hagamos un trato, pruébanos durante 10 días. Si en 10 días no miras ningún resultado, entonces nosotros vamos a comer la comida. Ustedes conocen la historia, ¿qué dice? Que después de 10 días, y eso solamente fue entre el encargado vamos a poner el encargado de la cocina y Daniel. No tiene que ver nada que allá con el rey, porque cuando se van a presentar con el rey, va a ser en otro tiempo, ¿cierto? ¿Y qué sucede dentro de 10 días? Efectivamente, dice que sus rostros eran más resplandecientes que los demás. Yo no sé, pero en 10 días no puede haber ningún cambio físicamente, realmente aquí en nosotros. Pero cuando uno está con Dios, los cambios suceden, porque Dios trabaja con milagros. Y sí, pasaron la prueba. Yo creo que el encargado quedó tan emocionado. Y yo creo que dijeron, ¿sabe qué? No se lo vamos a decir a nadie, solo va a ser un acuerdo entre nosotros. Y efectivamente obtuvieron resultados sumamente buenos. En obedecer a Dios, o mejor dicho, en obedecer las reglas de Dios, más la bendición de Dios, nos coloca por encima de todos los demás. Eso es una gran verdad que siempre lo deberíamos de mantener presentes en nuestras vidas. Lo que estamos haciendo, a donde vayamos. Obedecer los mandamientos de Dios, más la bendición de Dios, nos va a colocar por encima de los demás. Un día sucede un incidente. Nabucodonosor tiene un sueño, pero el sueño se le olvidó. Manda llamar a sus más sobresalientes astrólogos, sabios, adivinos, brujos que tenía en su gobierno. ¿Ustedes conocen la historia? Nadie lo pudo adivinar, porque el rey exigía 2 cosas. Díganme lo que soñé y qué significa ese sueño. ¿Quién lo puede hacer? Se decreta una orden. ¿Saben qué? Si no me lo adivinan o no me dan la respuesta, los voy a decapitar a todos. Y no solamente a ustedes, va a ir junto con toda su familia. Se da la orden y la orden llega hasta Daniel y sus amigos. Daniel dice, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Oh, es que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Pues que el rey soñó y quiere que se le explique qué fue lo que soñó y qué significa lo que soñó. Y nadie lo puede hacer. Aquí entra otra vez Daniel y me sorprende sinceramente a mí, porque si estuviéramos en esa situación, que muchas de las ocasiones hemos estado, pero que muchas de las veces no sabemos ni qué hacer. Daniel le dice, ¿sabes qué? No los mates, deme chance para mañana. ¿Qué tan seguro estaba Daniel de que Dios le iba a responderle? Eso es fe, acción, seguridad. Ok, le dice el que me imagino, el que le dieron la orden de matar. Está bien, te voy a dar permiso hasta mañana. Hasta mañana, no más. ¿Y qué dice la Biblia? Daniel y sus amigos, yo me imagino que hicieron un acuerdo, pero esa oración, hermanos, dependía de que ellos al día siguiente iban a estar vivos o muertos. Yo creo que hicieron una oración de corazón, de verdad, de llanto, de verdad. No es como aquellas oraciones que nosotros en un minuto ya no sabemos ni qué decir. Porque muchas veces tenemos esas realidades. Oraron con mucha fe. ¿Y qué dice la Biblia? Que en la noche Dios le respondió. A mí me llama la atención esa respuesta. ¿Cómo es posible que muchas de las veces nosotros oramos
Y nuestras oraciones a veces no se responden, no se responde tan rápido. Yo tengo ya 2 años pidiéndole a Dios por mi madre. Y a veces, sinceramente, le pido a Dios que me dé fe, porque si nuestras oraciones no tienen respuesta, es que no tenemos fe. Nos falta mucha fe. Hermanos, Dios respondió la oración de Daniel. Hoy en día, muchos nosotros podemos encontrar muchas personas en la calle, en la vida real, que nos pueden decir: si tienes un problema, llama a este número. De hecho, en Facebook sale varios anuncios que si tienes problemas de divorcio, problemas de dinero, llama a este número, te vamos a solucionar. Y luego dicen a veces: no pagas hasta que obtengas resultados. ¿Han escuchado ustedes ese tipo de personas? Son puros charlatanes. Nunca caigamos en ese tipo de situaciones. Daniel tiene la respuesta. Va contra el rey y el rey le dice: ¿sabes qué, rey? Yo te tengo la solución. ¿Tú me vas a adivinar el sueño? ¿Me vas a decir qué fue lo que soñé y qué significa ese sueño? No, señor rey, yo no te voy a decir nada. Anoche Dios me dijo lo que tú soñaste. Y le cuenta, ¿verdad? El sueño. Anoche que te dormiste, te acostaste preocupado por el futuro de tu reino. Muchas veces nosotros nos preocupamos por el futuro. ¿Qué va a hacer con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros hijos? Tú anoche soñaste una estatua grandísimo. La cabeza era de oro. El pecho y los brazos de plata. El vientre y los muslos de bronce. Y piernas de hierro. Y en los pies, fierro mezclado con barro cocido. Después, una roca cayó de la montaña, no con mano de hombre, y cayó sobre los pies de la estatua. Y la estatua quedó completamente destrozada. ¡Wow, Daniel! ¿Cómo supiste eso? El Dios del cielo me lo reveló. Ahora, ¿qué es lo que significa ese sueño para mí? ¿Qué tiene que ver esa estatua conmigo? La estatua de oro eres tú, oh rey. Tú eres muy poderoso, grande, famoso. Dios te ha dado la grandeza, pero ¿sabes una cosa? No serás eterno. Vas a morir pronto, como todos nosotros moriremos. Pero después de ti viene otro reino que también será destruido, que será de plata. Después de la plata vendrá otro reino representado en bronce. Y después de ello vendrá otro representado en hierro. Y ese hierro se dividirá en 10. Como el barro y el hierro no se unen, intentarán mezclarse, pero no podrán. Pero en los días de ese reino, el Dios del cielo, el Rey del cielo, vendrá y establecerá un nuevo reino que jamás será destruido. Eso es lo que significa tu sueño. Wow, Daniel, eres sabio de verdad. ¿Y qué sucede después? Miren ustedes qué sucede después. Porque antes de que Daniel llegara al palacio, ya había los otros sabios que ocupaban puestos importantes en todas las provincias de Babilonia. Y para el rey agradecerle a Daniel, pues sacó a esos representantes que estaban en ese entonces y pusieron a Daniel. Pero Daniel le dice: ¿sabes qué, oh rey? No me ponga solo a mí, ponga también a mis amigos. Hay 3 más ahí.
Ok, dice, está bien, vamos a sacar a todos los que están aquí que no sirven para nada y vamos a ponerlos a ustedes. Y dice la Biblia que Daniel lo pusieron como el jefe de todos los sabios. Y sus amigos, por supuesto, también ocuparon puestos importantes. Y para que eso pasara, pues los demás los desecharon, porque no servían para nada. Seguramente lo que habían hecho en la vida pasada, problemas que había habido, lo habían hecho con interés o con engaños. Eso lo podemos deducirlo por lógica. No pasó mucho tiempo. Estos sabios que fueron quitados de sus puestos no estaban tan contentos. ¿Cómo es posible que unos extranjeros que hayan venido y hayan quitado mi lugar, hayan quitado mi puesto, hayan quitado mi trabajo? Esto no puede ser. Después del siguiente capítulo, si ustedes se dan cuenta, después lo que sucede, por lógica deduzco que fue un plan planeado por estos sabios que fueron destituidos de sus puestos. Tramaron un plan ante el rey. Yo estoy más que seguro que cuando Daniel empezó a contar el sueño y a dar el significado, yo me imagino que el rey llamó a todos los sabios para que escucharan. Y efectivamente así sucedió, porque si no fuera así, no hubiera sucedido lo que sucedió después. Llegan estos sabios y le dicen al rey: oh rey Nabucodonosor, ¿cómo es posible que te dejes? Que tú solamente tu cabeza sea de oro. No, no te dejes. Si Dios dijo eso, defiéndate. Hazte una estatua de oro, pero completito, de los pies hasta la cabeza. Esto da a entender que nadie te puede destruir. ¿Por qué solamente la cabeza de oro serás tú? No. Y al rey le pareció buena la idea. Todos nosotros tenemos el síndrome del pavo real. ¿Ustedes conocen cuál es el síndrome del pavo real? Que cuando nos hablan bonito, nos ponemos así esponjosos. Y el rey, pues le pareció bien la idea. No está mal la idea, mandar a hacer una estatua, pero había un plan mañoso detrás de eso. Porque los sabios conocían perfectamente a estos 4 chicos que habían llegado. ¿Cuál era el plan mañoso? De que ellos sabían que no adoraban a otros dioses. Y ellos tramaron todo el plan. Miraste una estatua tan alto que todo mundo lo pueda mirar. Y que al son, ustedes conocen la historia, que al son de la música, todo instrumento, todo mundo se arrodilla ante él. Estos sabios conocían tan bien a estos 4 cristianitos que no lo iban a hacer. Pero lo hicieron, lo llevaron a cabo. Tal vez por celos, por enojo o de alguna otra forma querían volver a retomar sus puestos. Y sucedió que como cuando oramos, muchos de nosotros nos quedamos con los ojos abiertos, ¿verdad? Y estos hombres quedaron ahí, ¿verdad? Mirando a ver si se postraban cuando se tocaba la música. ¿Y qué sucedió? Los 3 jóvenes no se postraron ante la orden. Dicen estos sabios, ya los agarré, chamaquitos, a ver, vamos a ver qué sucede después. Porque había una orden, el rey había firmado una orden, que el que no se arrodillara fuera echado ¿en dónde? Al fuego. Y efectivamente, el rey los mandó a llamar y les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, ya no los llaman por su nombre, lo llaman por el nombre babilónico. ¿Es cierto que ustedes no se postraron cuando se dio la orden? Ustedes conocen la historia. Ellos dicen: ¿sabe qué, señor rey o rey? No es necesario que te respondamos este asunto. Al Dios a quien servimos nos va a salvar. Y si no nos salva, nos da igual. No nos vamos a postrar. ¡Qué fe! Yo quisiera tener esa fe, hermanos, de verdad. Porque el rey se enfureció tanto, dice la Biblia, que mandó a calentar 7 veces más. Esto da a entender, o nos quiere decir, que ya no se podía calentar más. El número 7 es perfecto. ¿Ok?
Y dice la Biblia, Daniel, que los que tomaron a esos muchachos, los echaron, se quemaron ahí se quedaron. Después de eso, pasa al capítulo 3. Yo me imagino cómo el rey tomó esa actitud, ¿verdad? De todo lo que estaba haciendo. Ya en el capítulo anterior, Nabucodonosor ya había conocido a Dios, en el capítulo 2. En el capítulo 3 del horno ardiente, conoció también a Dios. Miró a Dios físicamente. Porque ustedes recuerdan que cuando Nabucodonosor los echó, se fue a su casa a dormir tal vez no pudo dormir por lo que estaba sucediendo. Dice la Biblia que salió muy de mañana a mirar el horno. Y no miró a 3, miró a 4. Y le dice a los demás, oigan, ¿no tiramos a 3 personas? Yo miro a 4. Y al 4 se parece al Hijo de Dios. Después del capítulo 3 al capítulo 4, no sabemos cuánto tiempo pasó, porque la Biblia no lo explica. En el capítulo 4 dice lo siguiente, voy a leerlo para que el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente, a todas las razas, lenguas y pueblos. Déjame leerlo en mi celular porque tengo otra versión diferente aquí en la Biblia. ¿O a alguien le gusta dar lectura? Capítulo 4 del libro de Daniel dice, ¿hasta dónde? Hasta 5. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo conviene que yo las publique. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío hasta generación y generación. Gracias. Yo, Nabucodonosor, estaba quieto en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama. Por lo cual, ¿sigo? Sí, a ver, 5 nada más. Por lo cual puse mandamiento para hacer venir delante de mí a todos los sabios de Babilonia, que me mostrasen la declaración del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y dije el sueño delante de ellos, mas nunca me mostraron su declaración. Hasta tanto que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en el cual hay espíritu de los dioses santos. Y dije el sueño delante de él, diciendo, Belsasar, príncipe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, exprésame las visiones de mi sueño que he visto y su declaración. Hasta ahí, hermano. No vamos a leer todo, porque ya conocemos la historia de lo que sucedió ahí. Como que Nabucodonosor, cuando ustedes leen el capítulo 4, pues no sé si ustedes lo notan, pero como que Nabucodonosor está hablando, no lo está escribiendo Daniel. ¿No se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de esa expresión? Hay ocasiones en el libro de Daniel donde se habla en primera persona y en segunda persona. Pero en el capítulo 4 es Nabucodonosor el que está proclamando un mensaje. Está contando su historia o lo que le pasó, porque repite lo que ya sucedió en el capítulo anterior. Qué interesante. No vamos a leer todo, pero me llama la atención y es donde quiero enfocar su atención en el versículo 17. Puesto esto, es lo que decretaron los mensajeros, en lo que ordenan los santos, para que todos, que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija, incluso a las personas más humildes. La primera lección
que en esta mañana yo quiero dejar en sus mentes, queridos hermanos, amigos, conocidos, que no conozco sus nombres a todos, es que Dios desea que cada ser humano reconozcamos que Dios es el que tiene el control. No importa dónde vivas, no importa quién seas, no importa qué estudios académicos tengas o títulos te hayas obtenido durante toda tu vida. Dios desea, y eso era la lección que Nabucodonosor le estaba diciendo. Dios desea el día de hoy que lo reconozcamos a Él. Varias ocasiones se repite lo mismo. Si ustedes leen, por ejemplo, en el versículo 17, las sentencias que ya lo leí es por decreto de los vigilantes. Que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres. Vean el versículo 25, la última parte que dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocíos del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñoree. 32. Y entre los hombres te echan con las bestias del campo, será tu morada. Como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas, otra vez la misma palabra, que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres. Versículo 34, dice ahí, mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es semipeterno y su reino por todas las edades. Varias ocasiones se repite lo mismo. Dios desea que todo ser humano reconozcamos a Dios y Él tiene el control. Para enseñar esto a Nabucodonosor, le da otro sueño. Ustedes pueden ver el siguiente capítulo. Sueña un árbol. Ustedes recuerdan la historia. Un árbol grande donde se refugiaba. Todos los animales del campo daban sus frutos y daban mucha sombra. Era un árbol que era bendición para todos. Pero de repente se dio una orden: cortad el árbol, derribad su capa, desmochad su fruto, sáquenlo, córtenlo, pero no quiten la raíz. Entonces Daniel le vuelve a decir lo mismo: ese árbol eres tú. Después de esto, Nabucodonosor se consagró a Dios, reconoció a Dios y todo estaba bien. Después de eso, llega el capítulo 4 y el profeta de Dios le explica todo lo que significa ese sueño del árbol. De ahí pasamos al siguiente parte, que se encuentra en el versículo 34. Cuando se cumplió el tiempo, yo Nabucodonosor alcé los ojos. Saben, hermanos, que hoy en día vivimos en un mundo lleno de problemas, de enfermedades, de conflictos, de diferentes índoles. En las redes sociales, por ejemplo, están llenos de diferentes críticas a nuestros gobiernos, a nuestros presidentes, a los que nos gobiernan. La Biblia dice que todos los que nos gobiernan son colocados por Dios. Querramos o no, nos guste o no, los presidentes, los gobiernos son colocados por Dios.
Hoy en día existe mucho racismo, muchos problemas, principalmente en este país. Muchos no nos caen bien los que nos gobiernan. Tal vez muchas de las veces nosotros hemos hablado mal de ellos. Nuestro mundo, tanto políticamente, económicamente, socialmente, espiritualmente, vamos en decadencia. Pero Dios nos dice, ¿saben qué? No se preocupen. Yo tengo el control. Yo dirijo este planeta. Lo único que nosotros debemos y podemos hacer es postrarnos, orar por ellos. Tal vez dentro de nuestras iglesias hay cosas que nuestros dirigentes hacen que no nos parece. Podemos mandar mensajes diciendo, no estamos de acuerdo, pero no es para que estemos molestos, enojados, preocupados por todas las cosas que suceden, o estemos preocupados por el futuro. Dios tiene el control. Amén. Nuestro trabajo como cristianos es vivir como hijos de Dios, tomar su palabra, no solamente leerla, sino practicarla, demostrarla. Vivir tranquilos, ese es nuestro trabajo. América es de Dios. Estados Unidos es de Dios. México es de Dios. El Salvador es de Dios. Todos los países son de Dios. Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Ya se me robaron mis papeles, ¿saben? Lección número 2 que podemos encontrar acerca de Nabucodonosor o acerca de este libro es que Dios necesita de todos de sus hijos. Necesitó de Daniel y de sus 4 amigos. Todos sabemos que Dios es poderoso, Dios es grande, pero Dios necesita de sus hijos. ¿De qué forma te necesita? Para que ayudes a difundir el mensaje que Dios te ha dado en tu vida. Daniel lo separaron de sus padres. Seguramente no fue tan sencillo para él en un principio de salir de su casa, salir de sus costumbres, de su cultura, de sus creencias e ir a un país desconocido. Seguramente fue difícil para él. Enfrentó diferentes situaciones. Hay muchas veces en la vida, queridos hermanos, que Dios no nos va a librar del problema. Quizás del primo de la hermana. Quizás la decisión de Dios será seguir así. Yo estoy pasando por esa situación. Tengo más de 2 años rogándole a Dios que cure a mi madre. Y no lo está curando. Dios no siempre nos va a responder. Bendito y alabado a Dios cuando ustedes tuvieron un problema y Dios les respondió. O les dio la solución de la noche a la mañana. Bendito sea Dios. Y por esa razón, cada uno de nosotros deberíamos de estar más que agradecidos con Dios constantemente. La tercera lección que podemos aprender de este rey es que la naturaleza humana es muy difícil reconocer a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite aceptar esa idea. Nabucodonosor tuvo muchas evidencias de Dios. Si ustedes se dan cuenta, leen el capítulo 2, reconoce a Dios, alaba a Dios. Después que Nabucodonosor le contó, le explicó el problema que tenía, dice que mandó una orden diciendo a todo el país de Babilonia: nadie adore a otro Dios sino al Dios de Daniel. ¿No se dan cuenta? Con respecto a la estatua, cuando Daniel no estaba ahí de paso, ¿verdad? Cuando sus amigos de Daniel salen ilesos
sin ninguna quemadura, sin olor a humo, dice la Biblia, Nabucodonosor otra vez manda a decretar una orden. Nadie adore a otro Dios más que al Dios de estos jóvenes, porque los ha salvado. Nabucodonosor tuvo muchas evidencias de que Dios realmente es verdad, de que Dios existe. Pero ¿qué pasa en el capítulo 4? Cuando dice que andaba en su palacio mirando todo lo que había hecho. Y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi grandeza? ¿Qué significa eso? O sea, se vanaglorió, dejó a un lado a Dios, se olvidó de Dios. Ustedes leen el capítulo 4 que mientras estaban las palabras en su boca, cayó una orden del cielo. Y a ti se te dice, y en ese mismo momento se le cambió la mentalidad. Se cumplió lo que Dios le había dicho. Si no recapacitas, te voy a dar 12 meses. Un año pasó para que Nabucodonosor reconociera. Y se le olvidó. ¿Y qué dice la Biblia? Que tuvo mente de animal. No sé qué animal sería, ¿verdad? Pero dice la Biblia que los cabellos le salieron como plumas de animales del campo. Estuvo 7 años en el campo. Comía tal vez hierba. Se bañaba con la lluvia, qué sé yo. Y dice la Biblia que llegó el tiempo cuando él reconoció que efectivamente Dios es el que tiene el control. Y Dios le devolvió nuevamente su poderío. ¿Saben una cosa, hermanos? Después del capítulo 4, hasta ahí terminó la vida de Nabucodonosor. No sabemos más de él. ¿Qué pasó después de eso? Porque en el capítulo 5 ya se habla de otro rey. En ninguna otra parte de la Biblia podemos encontrar otra parte de la historia o de la vida de Nabucodonosor. No existe. Muchos comentarios bíblicos mencionan que es posible que Nabucodonosor esté en el cielo, porque finalmente reconoció a Dios. Dios estuvo finalmente en su vida, en la vida de él. Quiera Dios, mis hermanos, que cada uno de nosotros hoy en día, en este momento, podamos aprender estas 3 lecciones. La tercera lección era que Dios detesta los ojos altivos, la altivez de espíritu. Cada cosa que nosotros hacemos en esta tierra, debemos darle la honra y la gloria a Dios. Porque Nabucodonosor, eso fue lo que falló. Cuando estaba allá en su palacio diciendo, se vanaglorió diciendo, haciéndose creer que todo lo que había hecho, él lo había hecho, cuando en realidad Dios le había dado el poder. Primera lección, reconocer a Dios que Él es el que tiene el control. Número 2, que Dios necesita de sus hijos. Y finalmente, Dios detesta los ojos altivos. Y como dice Lucas 14:11, ¿qué dice 14:11? ¿Alguien lo sabe? El que se enaltece será humillado, y el que se humille será ensalzado. Lo que quiere decir este versículo, hermanos, es que nosotros personalmente, no debemos de autogloriarnos. Dios es el que nos tiene que poner en esa condición. Quiera Dios que cada uno de nosotros realmente podamos enderezar nuestros caminos si hemos estado fallando. Que Dios bendiga su palabra y que Dios esté con ustedes. Amén.